Muy buenos días, tardes o noches, mi estimado doctor. Mediante este video explicaremos un poco lo que viene siendo nuestro proyecto del cálculo del dimensionamiento de un área de compostaje con sus diferentes apartados, además de un ensayo en el cual analizaremos la importancia de los mismos. Esperamos que sea de su agrado el mismo y que lo disfruten. Y bueno, hablando un poco del ensayo sobre el compostaje como tratamiento de residuos de mercado, podemos decir que en El Salvador visiblemente existe un constante crecimiento poblacional. Es decir, que nosotros, debido a este crecimiento poblacional, producimos grandes cantidades de basura día con día. Y pues existen algunas alternativas a las cuales nosotros podemos acceder para poder ayudar a reducir los desechos sólidos y la contaminación que estos producen. Uno de estos es el compostaje, que consiste en la biodegradación de la materia orgánica que posteriormente se convierte en el compost. Y pues en El Salvador sí se realiza esta actividad, de hecho existen 43 plantas de compostaje y quizás uno de los principales problemas que impiden la realización de esta actividad es que existe un contrato con la empresa de manejo integral de los desechos sólidos que impide que por lo menos aproximadamente 100 alcaldías no puedan realizar actividades de compostaje o de reciclaje. Entonces estas alcaldías tienen que desechar directamente en rellenos sanitarios o vertederos los desechos sólidos que se producen habitualmente. Y también otro problema que es bastante sobresaliente es la clasificación de los desechos orgánicos de los inorgánicos. Pues la verdad es que no estamos acostumbrados a poder clasificar la basura. A muchas personas se nos hace fácil el poder arrojar la basura mezclada y no clasificarla antes. Por lo que es fundamental para poder realizar el compostaje, realizar una clasificación desde el origen. Es por eso que para poder mejorar en el país esta actividad, una de las actividades principales que se puede implementar es el poder realizar actividades de compostaje en los centros escolares, dado que es una actividad o una vía que es bastante interesante y se pueden realizar actividades conjuntas con la educación, dado que si se les enseña a los estudiantes desde un inicio, lo pueden ir aplicando. De hecho, hay muchas personas que no tienen conocimiento de procesos como el compostaje y creo que sería de gran ayuda el poder implementar esto en los centros escolares. Hay algunos centros escolares que como no tienen acceso a lo que es el plan de aseo, realizan ese tipo de actividades y también involucran a los estudiantes. También pues realmente tendrían que tenerse bastante cuidado en este tipo, en la clasificación del compostaje, dado de que si no se realiza correctamente se pueden involucrar lo que son metales pesados que en lugar de ayudar a reducir la contaminación, puede incrementar en gran medida los niveles de contaminación. Y eso sería. Procederemos ahora con la memoria de cálculo, la cual iniciará con el cálculo de la población, para la cual nos dan una población inicial de 5.542 habitantes con un crecimiento de 2.5% anual. Esto quiere decir que la fórmula será de un crecimiento geométrico de la forma que se muestra en pantalla y por tanto sustituyendo los datos por los que tenemos nosotros será la fórmula que tenemos en este cuadro. Luego, tenemos un periodo de diseño que nos indica de 40 años, el cual se calcula entonces la población necesaria para ese momento, el cual nos da un total de 14.881 habitantes. Posterior a ello tendremos la generación per cápita que tiene un valor inicial de 1.1 kilogramos por habitante por día, pero tendrá un rango de crecimiento entre 0.5 a 1% anual. En nuestro caso hemos elegido el punto medio, 0.75, y esto nos dice que para el periodo de 40 años esta generación per cápita será un equivalente a 1.4831183183 474 kilogramos por habitantes por día. Posterior a ello, necesitamos la generación de los residuos sólidos, la cual se obtendrá del producto de la cantidad de habitantes por la generación per cápita
y a su tiempo convirtiendo para toneladas. Esto nos da un valor de 22.07125 327 toneladas por día. Finalmente tenemos la propuesta de separación de los residuos sólidos. Esto se hace referencia a cómo pensamos que nuestra planta va a funcionar para, pues, debidamente eso, separar los residuos y el tratamiento que le daremos a cada uno de ellos. Para ello tendremos simple y sencillamente la distinción de los dos tipos de residuos principales que habrán, que son los orgánicos y los inorgánicos. Los orgánicos tendrán un tiempo de compostaje de 120 días y pues posteriormente serán utilizados como compost que puede ser comercializado, y los inorgánicos se almacenarán dentro de 15 a 30 días de acuerdo de cuál material estemos hablando, y estos se tratarán en sus respectivas plantas de reciclaje. Y el proceso de separación como tal será mediante la concientización a la población de separar los residuos en los tipos que estos sean, específicamente en lo principal de separar lo orgánico directamente, que se les informaría que viene siendo los alimentos y demás materias amigables con el ambiente, y por aparte aquellas que no vayan a ser de ese tipo, como podrían ser los plásticos, los vidrios y en este caso los metales. La localización del área de la planta de compostaje se delimitaría dentro del municipio de Santa Ana, departamento de Santa Ana, en el occidente del país. Se ha logrado destacar en base a imágenes satelitales obtenidas del programa Google Earth con una baja presencia de asentamientos urbanos o de viviendas aledañas a la zona. Con respecto a la topografía, se identifica una topografía de leve a suave, con alturas aproximadas en la zona dentro de 590 a 600 metros sobre el nivel del mar, identificando así pendientes que oscilan entre 2.5% hasta 5%, lo que representa las topografías con pendientes suaves a leves. Respecto al análisis de las vías para los accesos hacia este emplazamiento, tenemos principalmente la carretera principal que se dirige desde Santa Ana hacia Metapán, que sería la CA12, tomando una calle secundaria que es la calle hacia la Reforma, una zona de cultivo de caña de azúcar, en la misma dirección hacia el cantón San Isidro. Se estima que la calzada de la calle secundaria es de 3.65 metros de ancho por carril. Esto ayudaría o beneficiaría con el transporte de los camiones recolectores en esta zona, ¿verdad? Para transportarlos desde el acceso principal hacia la zona del emplazamiento. Dentro de la misma zona se logran identificar ingresos de vehículos pesados, que son los que transportan la caña de azúcar, recolectan y transportan esta caña de azúcar, y también vehículos que son de uso personal de las personas que viven en las zonas aledañas al área. Posteriormente, tendremos la caracterización de los residuos sólidos. Esto hace referencia a la composición que estos tengan gráficamente en cuanto al porcentaje de cierto tipo con respecto al total. Esto nos lo da el ejercicio mediante la composición gráfica. Nos dice mediante el gráfico de círculo cuáles son los residuos y su porcentaje, y con ello podremos obtener cuánto va a ser su valor con respecto al valor final. El valor final, ¿cuál será? Utilizaremos uno encontrado posteriormente que tiene que ver con la cantidad de residuos sólidos que se producen en un día, de acuerdo a la población y demás, que esto ya lo hemos encontrado aquí arriba, las toneladas por día. Y ese valor tenemos que multiplicarlo por el porcentaje del residuo del que estemos hablando. En el caso ponemos el ejemplo para los residuos de comida por el 54%, que nos darán un valor de 11.918.47677 kilogramos. Eso será diariamente realmente. Luego
tenemos que el contenido de humedad, el cual se obtendrá a partir de tablas tipificadas como la que se muestra ahorita en pantalla, la cual nos otorga un valor típico del porcentaje de agua que tiene cada residuo. En este caso están, por ejemplo, los residuos de comida, que tendrán un 70%, y así eventualmente. Entonces, para ello encontramos el peso del agua de dicho residuo. Eso será con el peso obtenido previamente multiplicado por dicho porcentaje. En este caso nos dará 8.342.933736 kilogramos, y eso nos permite encontrar su peso seco, que será la diferencia entre su peso previo menos el peso húmedo o el peso del agua, y en este caso nos da 3.575.54303. Con ello podemos obtener el contenido de humedad mediante la tabla en la cual ya hemos sacado estas propiedades en forma general. Esto nos dará estos resultados que tenemos aquí de 12.788 y el peso total de 22.071. Con eso, la diferencia de ellos entre el peso total por el porcentaje de 100%, obtendremos el contenido de humedad, que para nuestro caso será 42.06. Luego tendremos las ecuaciones químicas. Estas se obtienen mediante unas tablas tipificadas que nos dicen cuánto por ciento de dichos materiales de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre y cenizas habrán por cada uno de estos residuos. Estos están dados acá y pues nos suman en su mayoría al 100%, con la excepción del cartón, que no sumará a ello, pero igual el porcentaje de influencia de cada uno de estos elementos puede ser obtenido. Para el caso del carbono, en el residuo de comida hemos tenido un valor de 1716.26 kilogramos, y así iremos con cada una de las columnas y también con cada una de las filas para hacer respectivamente los elementos y también los residuos. Esto nos da una tabla resumen, que es la que se muestra aquí en pantalla, que tenemos que sumar los pesos que hay de cada una. ¿Esto para qué nos servirá? Para hacer una distribución porcentual con y sin agua. ¿Esto a qué se refiere? Previamente hemos obtenido el peso del agua, que estaba alrededor de los 9.283, y ese peso del agua tenemos que multiplicarlo por el porcentaje que estos tengan. ¿Esto qué quiere decir? Que el peso de una molécula de agua, H2O, está compuesta por los átomos del hidrógeno y los átomos del oxígeno. Su peso molecular está alrededor de los 18, y de acuerdo a las moléculas que estos utilizan, el hidrógeno representará 1/9 de este peso y el oxígeno representará 8/9 del mismo. Esa fracción se multiplica por este peso de 9.000 y obtendremos el valor del hidrógeno y del oxígeno que se debe sumar. Por eso es que nuestra primera columna son meramente los valores obtenidos acá, pero en el caso de con H2O, el hidrógeno y el oxígeno cambiarán, ya que se les hace dicha adición. Luego, la composición molar sin las cenizas, esto se obtendrá de la multiplicación de nuestro valor del peso, que estaba en kilogramos, para pasarla a gramos, y esto dividido entre su peso molar, que está dado por medio de la tabla periódica. En el caso de los moles de carbono tendremos 441.758.53 moles. Y esto lo hacemos con cada una de las columnas que tenemos, y efectivamente con cada una de las filas, que cambiará el peso de acuerdo al elemento del que hablemos. Luego tendremos las fórmulas aproximadas con y sin azufre, y respectivamente con y sin agua. Es decir, tendremos en total 4 fórmulas, las cuales, para obtener sus valores, se dividirá el valor del elemento, de los moles, entre los que estemos trabajando. Cuando estemos sin azufre, pues el azufre no lo consideramos y dividiremos entre el nitrógeno. Por tanto, el nitrógeno en sí mismo nos dará 1. Lo mismo sucederá con el azufre cuando lo consideremos. Y esto se hace 4 veces porque tendremos la consideración sin azufre, consideración con azufre, y en cada una 2 que serán sin agua y con agua, sin agua y con agua. Esto nos dará 4 ecuaciones, que son sin azufre, la que se muestra aquí en pantalla, sin agua, y con agua esta otra. Y con azufre tendremos esta que se muestra sin agua y esta con agua, que también la mostramos acá. Posterior a ello tendremos el poder calorífico. El poder calorífico será la estimación del contenido, que se puede realizar por dos medios. Una es mediante la tabla tipificada, en la cual vamos a multiplicar el peso del residuo que tengamos por la energía que éste producirá por kilogramo, y eso nos permite obtener la energía efectiva de ese residuo. Posterior a ello, dichas energías se sumarán y dicha sumatoria se deberá dividir entre el peso total de los residuos.
Eso nos dará un valor en kilocalorías por kilogramo, que será el contenido energético, que para nuestro caso será de 2370.241. Además, tenemos también la estimación del contenido energético, pero con base en su contenido químico. Eso haremos la fórmula química con azufre y con agua, ya que es la que tiene las mayores cantidades de moles de todos los elementos. Para ello sacamos el peso, siempre con el peso molar que hemos tenido previamente, y nos quedará en gramos. Posterior a ello, ese peso lo tenemos que dividir entre el peso total que habrá dentro de la fórmula, y eso nos dará un porcentaje de influencia de cada uno de los elementos, en el caso del carbono de 27.23. Eso nos servirá para poder insertarlo en esta fórmula del contenido energético, el cual multiplica el carbono, o su porcentaje mejor dicho, por 80.56, luego este valor de 338.89 por el porcentaje del hidrógeno, menos un octavo del porcentaje del oxígeno, más 22.22 del azufre, más 5.56 del nitrógeno, otorgándonos esto un valor de contenido energético de 2493.50958 kilocalorías por kilogramos. Finalmente vamos al cálculo de las áreas de las plantas. Primero tenemos el área de reciclados, para el cual utilizaremos el peso total calculado en un principio por el porcentaje de este elemento dentro de los residuos. Esto nos da 0.88 toneladas por día. Luego tenemos que multiplicar esto por el tiempo que se va a estar almacenando. Ya dijimos que para el vidrio va a ser 15 días y para los otros dos elementos va a ser de 30. Para el caso del vidrio tendremos entonces un peso de 13.242752 toneladas. Luego esto se deberá dividir entre su densidad, claro, convertido en unidades correspondientes, para poder obtener el volumen. En el caso del vidrio nos da de 67.565061 metros cúbicos, y luego esto se divide entre el área, entre la altura que se le vaya a dar a dicho almacenamiento, que en este caso será de 1 metro, por tanto nuestra área será de 67.565061. Esto se muestra en la tabla de resumen que se muestra aquí en pantalla. Posterior a ello tenemos el área de compostaje, que será similar, solo que en este caso tenemos que multiplicar el peso que obtuvimos previamente por un porcentaje de 91%, que es referido a la cantidad de materiales o de residuos orgánicos que tiene, pues la composición que nos ha dado el mismo. Esto nos da, para el caso de los 40 años, 20.08484048 toneladas por día. En cuanto al volumen, ya dijimos que vamos a obtener una densidad sin trituración de 0.7 toneladas por metro, la cual nos dará un valor, en este caso, de 28.69262825 metros cúbicos por día. Posterior a ello, como se iba a hacer una forma triangular, tenía 2.5 de base, 1.5 de altura, es decir, un área de 1.875. Con este volumen por día y el área podemos obtener la longitud, que sería en este caso aproximadamente 15.4 metros. Posterior a ello, tendremos que encontrar el área. Será el valor que utilizamos de la longitud de la hilera por la base de la misma, ya que es una vista superior. Y esto nos da 38.5 metros cuadrados. Luego tendremos el área de revoltura, que se considerará el doble del área para que haya suficiente espacio. Y en este caso nos da 77 metros cuadrados por día. Y finalmente, esto nos dará un valor de... se multiplica por los días que esté almacenado, que serán 120, y esto nos dará un valor del área de compostaje de 9.240 metros cuadrados. Esto se resume en la tabla que presentamos acá. Finalmente está el almacenaje inicial, el cual se refiere al almacenaje del compostaje, que ya tendrá, por ejemplo, 3 días. Se calcula el peso de cada uno de estos, luego el volumen con la misma densidad, y luego el área entre el volumen entre la altura que se le vaya a dar a dicho almacenaje, para obtener el área que tendremos que tener para realizar este mismo. Y eso se resume en los periodos que se han calculado previamente. Y finalmente tenemos el almacenaje final, que tendrá un tiempo, que serán los residuos que tienen ahí 60 días, con una altura de 4 metros. Todo esto es mecanizado. Para ese momento ya se habrá reducido en un 55% el volumen, y tendremos que para el 40 años nuestro volumen será de solamente 12.91, ya es solamente el 45%. Luego esto lo tenemos que multiplicar por la cantidad de días, que son 60, y eso que nos dé de volumen lo tenemos que dividir entre la altura, que ya dijimos previamente que serán de 4 metros, y nos da 193.68 metros cuadrados. Esto se resume en la tabla que se muestra. Finalmente tenemos el layout de la planta con sus dimensiones, en la cual tenemos el área de compostaje, el área de almacenamiento final, luego el área de almacenamiento inicial, el cual esos dos van juntos ya que se van trasladando entre ellos mismos,
el estacionamiento, claro, para las operaciones y demás, para poder tener un fácil acceso a la zona de compostaje, las oficinas, la planta clasificadora, que en este caso pues será más que nada para pues estar seguro de lo que se pone en compostaje y lo que se lleva de reciclables, y por tanto por eso es que están aquí los reciclables que tienen que estar cerca de dicha planta. Sin nada más que añadir, esta es la fórmula y formas en las que hemos descrito cómo se ha realizado nuestro dimensionamiento de la planta.